ingresos. Esta no es una empresa pública productiva. ¿La quieren más productiva? Pues váyanse y dejen gobernar a la gente que puede gobernar. Gracias. Deme un minutito, por favor, un segundo. En otros países toman a sus petroleras estatales como un poderoso instrumento de política energética. Sus petroleras son un factor de poder en las negociaciones. Los estados-nación petroleros potencian a sus petroleras para que puedan ganarle al resto de las petroleras en el mercado internacional, las vuelven altamente productivas y competitivas. En México, en cambio, se pretende debilitarlas por todos lados. En otros países, la empresa petrolera estatal es la que firma los contratos con las petroleras privadas. Esto sirve para limitar la responsabilidad de las operaciones y las operaciones no generen deuda soberana. En cambio, en México se propone que las firme el gobierno federal para que ante cualquier contingencia se conviertan en deuda soberana y la pague el pueblo de México. ¿Cuál es el papel que debe de jugar un Estado petrolero en la explotación de un recurso no renovable tan importante como es el petróleo? Porque está en juego el futuro de la industria energética completa, pero también el futuro de un proyecto de nación. Desde que entró el neoliberalismo, se impuso que el Estado dejara de participar en la economía y que todo se pasara a manos privadas. Pero el petróleo no es una mercancía, es un bien estratégico que México y muy pocos países tienen en el mundo. El petróleo, por ejemplo, Estados Unidos por el petróleo ha invadido países, ha generado guerras para quedarse con el petróleo de esos países, ha derrocado gobiernos, ha invadido territorios. Y aquí en México se hace una reforma para entregar el petróleo, que es un bien preciado. Las petroleras que vienen a México no son hermanas de la caridad, no vienen ni a bajar el petróleo, el precio del gas ni de la luz, vienen a llevarse nuestra renta petrolera. Pemex se dividió en 4 partes desde el gobierno de Carlos Salinas y con ello quedó dividida su cadena productiva. Se vendieron los complejos petroquímicos, se privatizó el transporte y la comercialización del gas natural. En exploración y en producción fueron metiendo a las petroleras extranjeras para irse apropiando de nuestros recursos. Metieron contratos integrales, los incentivados, los de servicios múltiples que hoy legalizan estas figuras para ir anulando la capacidad productiva e irla cediendo a los privados. Hace poco, en uno de los periódicos, un investigador de la Universidad de Oslo, un funcionario de Statoil, decía que México tiene 2 opciones. México carece de tecnología, pero tiene lo principal, decía este alto funcionario de Statoil. Tiene 2 opciones México: hacer que las transnacionales quieran despojarlas, entrar y que se apoderen de todo, lo cual sería un error histórico, porque el poder no está en la tecnología, sino en el tener petróleo. México no debe renunciar al control de su petróleo ni compartir su renta petrolera. Lo que debe de hacer, esta es la segunda opción,
es trabajar con compañías proveedoras de tecnología que requiere la industria nacional, dado que México es un país petrolero y tiene lo principal. Los contratos que se están diseñando aquí es basados en la recuperación de costos, donde se le regresa a los privados los costos, las inversiones, los gastos y de pilón hasta las regalías, y se quedan con muy poquito. Enrique Peña Nieto está adoptando una reforma ciega a la experiencia internacional, y vamos a llorar mañana dentro de muy poco, lo que no supimos defender hoy. Son 3 falacias las que yo quiero demostrar. Primero, de que el propósito principal de esta reforma es hacer productivas a las empresas del Estado. En el caso de Pemex, el papel que se le quiere dar es prácticamente lo coloca en total indefensión, y ya se ha explicado con suficiencia ese tema, que se le quitó en la ronda cero, que se le da a Pemex los proyectos menos rentables, que se le decreta un régimen fiscal confiscatorio, de que no van a concursar en igualdad de condiciones, etcétera, etcétera. Se busca a toda costa que Pemex sea desplazado, sustituido, eliminado. Ese es el verdadero propósito de estas leyes, y no es el hacerlas productivas. Se vuelve propiedad exclusiva del Ejecutivo Federal. Le llaman del Estado, pero le ponen que es propiedad del Ejecutivo Federal. Le dicen que Pemex es de la nación, pero le ponen propiedad exclusiva del gobierno federal, y como va a tener muy corto plazo, en realidad se vuelve propiedad exclusiva de Peña Nieto. No puede decidir sus proyectos, será la Secretaría de Energía la que los decida, junto con la Secretaría de Hacienda, que van a invadir completamente sus decisiones. ¿Cuál es la autonomía de gestión de la que se habla? Le pido que por favor concluya su intervención. No puedo concluir sin abordar 2 temas más. Uno, le pediría que lo pueda hacer en otro momento, senadora, para respetar el tiempo de los demás. Que en esta ley se hacen 2 grandes cambios. Un cambio fundamental es que las subsidiarias serán solo para exploración y extracción, y que las filiales serán para almacenamiento, distribución, ductos, petroquímica, refinación. Todo lo que estaba yo diciendo en mi anterior participación, de acuerdo al documento que Pemex, en cifras actualizadas a 2013, está diciendo. Como no me da tiempo de explicarlo, solo diré un asunto muy importante. En todo lo que son filiales y subsidiarias, que es lo que está legalizando la ley de Pemex, se encuentran pérdidas. La síntesis es que, por ejemplo, en asociaciones, que serían en este caso asociaciones privadas, a lo cual en esta ley se le llaman filiales, ahora tenemos a Deer Park Refining Limited, o los gasoductos Chihuahua SRLDCB, o Petroquímica Mexicana de Vinilo SADCB, Instalaciones Inmobiliarias de Industrias SADCB, Compañía Mexicana de Exploraciones SADCB, Frontera Bronzeville WLC, Mexicana de Lubricantes Mexlub SADCB. Todo esto es a lo que le llaman filiales. Aquí están los resultados de lo que ahora se quiere legalizar, y nada más en 2013 hubo una pérdida total se perdieron millones de pesos a causa de Repsol, que es una de las asociaciones que ahora se pretende legalizar. El otro gran cambio, es decir, uno de los grandes cambios, es volver subsidiarias, volver filiales y subdividir a Pemex en un montón de asociaciones. Cada
no chiflen, se oye muy feo. Yo le pido, senadora, que concluya para que, presidente, y al público también, a los senadores les pido respeto a la oradora. Por eso le digo que le estoy pidiendo a los senadores que la respeten, pero también usted respete el tiempo para que podamos todos continuar en la armonía que se requiere en este Senado. En la ley de Pemex se hace otro cambio fundamental. En su Consejo de Administración, que como se parece mucho al de CFE, lo explicará el senador Encinas. Pero quiero subrayar el tema de senadora, que le dan facultades yo le pediría que concluyera porque de lo contrario, sí, la Asamblea tiene derecho la Asamblea a escuchar a todos. Aquí tiene derecho a escuchar a todos y si usted quiere... En la ley de Pemex. En la ley de Pemex se propone un cambio fundamental y como ya saben lo que voy a decir, me quieren callar. El cambio fundamental es en los consejeros independientes. Los consejeros independientes, dice en el artículo 20, los consejeros independientes no podrán incurrir en conflicto de interés, salvo, y lo dice el artículo 21, si son contratistas, accionistas, clientes, proveedores, deudores importantes de Pemex, y luego uno se va a las definiciones, y ser cliente, accionista, proveedor, contratista, deudor importante significa que puedan ser privados, que siempre y cuando no rebasen el 10% de las ventas totales en 12 meses. Senadora, es decir, ya utilizó usted el doble de tiempo que le corresponde. Le pediría que por respeto a la Asamblea al Consejo de Administración de Pemex, lo cual es absolutamente grotesco. Las petroleras internacionales que suelen inflar sus costos para decir que sus utilidades son menores al 10%, podrían pertenecer al Consejo de Administración de Pemex. Su modelo corporativo está violando todas las reglas de gobierno corporativo internacionales. Esto que se propone es una privatización imperdonable y la historia se los demandará. Gracias, senadora. Presidente, solo 2 minutos. Lo que se está proponiendo en la ley de Pemex en relación a su consejo es muy delicado porque permite que los privados tomen las decisiones sobre bienes que son de la nación. Segundo, se le da facultades al Consejo de Administración de Pemex de desincorporar bienes de la nación cuando esa facultad constitucionalmente corresponde al Congreso de la Unión. Tercero, se divide a Pemex en muchas subsidiarias, en muchas filiales, y quisiera que la gente que nos está viendo por el canal del Congreso entendiera que ya no va a haber un Pemex como hoy, sino que va a haber muchos Pemex chiquitos según cada subsidiaria, según cada filial que se cree. Lo que también se está haciendo en esta ley es crear un régimen de excepción donde los del Consejo de Administración de Pemex dejan de aplicárseles la ley de responsabilidades de los servidores públicos y sin embargo sus salarios, sus percepciones se pagan con el erario público. Entonces, pues es el mejor de los mundos. Si no quieren ser servidores públicos, pues que consigan dinero de otro modo. Si quieren ser servidores públicos, que les aplique la ley de responsabilidades de los servidores públicos, porque lo otro nos lleva a una nula rendición de cuentas y este régimen de excepción solo convalida la corrupción. Me parece que no se tiene una noción de nación, se confunden bienes de la nación, que son de todos los mexicanos, con una empresa. Termino finalmente diciendo que el PRI y el PAN adelantaron la privatización. El camino fue doble, le quitan recursos a Pemex, entregan contratos y convenios al margen de la Constitución a escondidas. Lo que están haciendo hoy es que con total descaro entregan y plasman en la ley todo este régimen de impunidad. Gracias, presidente. Muy brevemente, solo para leer el artículo 30, que me parece muy importante
subrayar. Los consejeros, con relación al ejercicio de sus funciones como miembros del Consejo de Administración, serán responsables exclusivamente en términos de lo dispuesto en esta ley, por lo que no estarán sujetos al régimen de responsabilidades establecido en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos o cualquier otro ordenamiento o disposición aplicable en general a los servidores públicos de carácter federal. Pero aquí señalar dos cosas. A todos los trabajadores de Pemex sí se les aplica y en la práctica son ellos a los que les responsabilizan de actos que cometen los altos mandos. Y segundo, se abre un seguro de pagos con cargo al erario público, un seguro para pagar los daños que pueda causar actos u omisiones de los consejeros del Consejo de Administración de Pemex. Dígame si eso no es inmunidad. Gracias. Senador. Es que es algo sumamente importante. El artículo 36 de la ley de Pemex dice: los miembros del Consejo de Administración no incurrirán individualmente o en su conjunto en responsabilidades por daños o perjuicios que llegaren a sufrir Petróleos Mexicanos o alguna de sus empresas productivas subsidiarias o empresas filiales, derivadas de sus actos u omisiones que ejecuten a las decisiones que adopten cuando, actuando de buena fe, se actualice cualquiera de los... ¿Cómo van a saber si es buena fe o es mala fe? Estas son el tipo de opacidades, de lagunas que están poniendo. En primer lugar, la senadora decía que aplica el tipo penal, sí, pero en el derecho privado, en el derecho mercantil. Deja de operar el derecho público para los que son secretario de Hacienda, secretario de Energía, los tres funcionarios que va a designar el presidente, que les paga el erario público, a los otros también les va a pagar el erario público, pero esos que directamente son servidores públicos, no les aplicará el derecho público, será el derecho privado o civil. ¿Y qué es lo que dice el derecho civil? Lo que acaba de determinar para Oceanografía. A pesar del megafraude, lo que se determina es que por la vía mercantil se pongan de acuerdo en una multita y no pasó nada. Y, por cierto, reconociendo el enorme trabajo de la senadora Rojas, porque ha dado una lucha muy importante en la ley anticorrupción y que me parece una ley de las mejores que ha aprobado el Senado de la República, y ella ha tenido mucho que ver en esta ley. Quisiera decirle, el artículo 30 dice que no aplicará ninguna ley relacionada con responsabilidades. Ergo, cuando lo apruebe la Cámara de Diputados, a ver si es en este siglo, tampoco aplicará para los consejeros de Pemex. Gracias, presidente. Ubico el tema, estamos hablando combate a la corrupción. Pemex tiene activos los siguientes: 449 campos de exploración, 9,476 pozos de producción, 231 plataformas marinas, 4,992 kilómetros de oleoductos, 5,223 kilómetros de ductos de crudos, 8,917 ductos de productos, 9,038 kilómetros de gasoductos, numerosos centros procesadores de condensados y gas, 21 criogénicas en 9 complejos procesadores de gas, 18 terminales de gas licuado, 6 refinerías, 77 centros
de distribución de petrolíferos para abastecer a 10.042 estaciones de servicio, 8 complejos petroquímicos, 17 buquetanques y 1.360 autotransportes. Estos activos no pueden nadie decir que se trata de una empresa improductiva. Las iniciativas que estamos analizando buscan más bien privatizar estos activos de altísimo valor para México. En el régimen de excepción que presentan estas leyes, quiero mencionar varias cosas. Primero, salarios. Es un régimen especial, distinto al artículo 127 constitucional, serán aprobados libremente por el Consejo de Administración. Se trata de que se autoasignen sus salarios. Solo quiero llamar su atención. Cada una de estas 449 campos de exploración, 4.992, etcétera, etcétera, todo lo que leí, cada una puede convertirse en una filial, en una subsidiaria, y cada filial y cada subsidiaria va a tener un consejo de administración. Todos serán pagados con recursos públicos. Es un aparato gigantesco de alta dirección que se va a autoasignar sus salarios. Estos salarios serán a valor de mercado, dice la ley, o nos explican que si no ganan igual que en otros países a valor de mercado, ¿quién no los van a querer aquí? Y van a tener que irse a otros países. Por favor, ¿quién va a querer lo que hay aquí de funcionarios? La Secretaría de Hacienda, dice esta ley, establecerá límites de techos en este rubro de servicios a los servidores públicos de pago. El problema es de que del director hacia abajo pueden no aumentar los salarios, y todo el techo presupuestal que ponga el secretario de Hacienda en servicios personales puede ser justamente para este fin. Habrá muchos consejos, no aplica la ley de responsabilidades, el artículo 36 exonera de responsabilidades por actos u omisiones, habrá una autorregulación, se creará un código de ética que sustituye al régimen general de ley de responsabilidades. El artículo 96 prevé que si hubiera daño o perjuicio causado por los consejeros, entonces se abrirá un seguro de fianzas o cauciones, seguros, fianzas o cauciones que cubran el monto del daño para afrontar las consecuencias de los actos u omisiones de los miembros del Consejo. Es una contratación de coberturas financieras para indemnizaciones por daños y costos legales a favor de los consejeros de Pemex. Que no estoy hablando de un consejo, sino de decenas de consejos, porque cada filial de CFE de Pemex se reproducirá, se multiplicará. Es la creación de una élite. Termino diciendo que el 24, hace unos meses, en la Cámara de Diputados compareció el director de Pemex Exploración y Producción. Informó que hay 5,000 pozos exploratorios, 30,000 pozos de desarrollo, información sísmica bidimensional que abarca más de 430,000 kilómetros lineales. Y todo un acervo técnico de altísimo valor que él lo ubicó en un volumen de información equivalente a 8 petabytes, 8 millones de gigabytes, equivale, por ser esquemáticos, a 8 millones de computadoras personales de 2 discos duros de 500 gigas cada uno. Es un acervo
de Pemex que le costó a la nación debe preservarse. Dentro de los lineamientos que están estableciendo aquí es de que esta información se puede comercializar, lo cual nos parece una aberración. Por último, diría que se debe de prohibir las puertas giratorias, porque actualmente Adrián Layuz es miembro de McKinsey, de Schlumberger, de Trident, de Petroquímica Beta, lo mismo de McKinsey, ahora está en Pemex, Carlos Murrieta, Esteban Levis. En Oro Negro está Luis Ramírez Corzo, exdirector de Pemex, José Antonio Ceballos, exdirector de Pemex Refinación, y una lista enorme: Georgina Kessel, Emilio Lozoya, Mario Borregar, Sergio Hidalgo. Todos estos están en puertas giratorias. Si no están en Pemex, están en su aliado. ¿Cómo vamos a admitir que estas personas puedan estar en el mismo consejo de administración? Pues son juez y parte. Son de las aberraciones que pusieron en estas leyes y les llamamos a la responsabilidad.